Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio que tenemos dedicado, que tenemos apartado para estudiar la palabra de Dios a través de las lecciones de la escuela sabática. Y pues en este momento tenemos para estudiar la lección correspondiente al 14 de marzo, jueves 14 de marzo, que se titula Inamovible como el monte Sión. Y pues antes de comenzar nuestro estudio del día de hoy, vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque en tu inmenso amor y misericordia hemos podido levantarnos, hemos podido despertar a un nuevo día, a una nueva oportunidad que tú nos das de vivir, de llevar a cabo nuestras labores y también, Señor, de acercarnos a ti a través de la oración y a través del estudio de tu palabra. Señor, como siempre te suplicamos que tu Santo Espíritu sea nuestro director en el estudio, Señor, que sea Él el que nos dirige, el que nos acompaña, el que guía nuestra mente para que podamos entender tu palabra, para que podamos comprender tu mensaje, Señor. Que sea Él también el que nos capacita para que podamos aplicar de manera sabia y correcta estos mensajes en cada una de nuestras vidas. Señor, gracias por escuchar esta oración y por responderla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el Salmo 125, los versículos 1 y 2 dice de la siguiente manera: Los que confían en Jehová son como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. A los que confían en el Señor se les compara como al monte Sión, que no lo mueve nadie, que está allí plantado, que no se mueve, que es firme, que es seguro, firme, fuerte. La firmeza y la fortaleza del pueblo de Dios, del que confía en el Señor, están reflejados en esta figura del monte Sión. La magnífica vista de las montañas que circundan a Jerusalén inspiró a este salmista a reconocer que la protección divina estaba siempre allí para con sus hijos, para con su pueblo fiel. Y muchos me dirán, sí, pero Jerusalén fue destruida. Sí, Jerusalén fue destruida. Y fue destruida porque se apartó de la seguridad. Se apartó de quien le daba la firmeza y la seguridad de su Dios, de Jehová su Dios, de Jehová su Señor. En el momento en que se apartó de Jehová, la protección les fue quitada. O les fue quitada, no, ellos desecharon la protección. Ellos se apartaron de la protección. Y entonces vino el desastre. Por eso el Salmo dice que como el monte Sión son los que confían en Jehová. A diferencia de los montes dominados por los impíos, que son zarandeados, que son estremecidos a la voz del Señor, la impresionante durabilidad del monte sobre el que se eleva Jerusalén inspira una profunda confianza. La confianza en la protección de Dios, la confianza en que Dios protege a cada uno de nosotros, hace aún más interesante, aún más perspicaz y audaz la protección de Dios y la confianza en el Señor, aún a pesar de la realidad tan dolorosa que tenemos nosotros en este mundo. Porque es que, querramos o no, todo lo que ocurre en este planeta nos afecta de una u otra manera y tenemos que pasar por dificultades y por momentos difíciles. Y aunque tengamos que hacerlo, nuestra fe audaz, nuestra fe firme en el Señor nos ayuda a prevalecer contra tantas cosas malas, contra tanta convulsión como lo estudiábamos en el día de ayer.
Sin embargo, incluso en medio de todo ese mal, el pueblo de Dios puede tener esperanza porque confían en el Señor. Mientras confiamos en el Señor, hay esperanza. Aunque parezca que los cielos se caen, aunque parezca que todo va a llegar a su final sin llegar a dar tregua, para el pueblo de Dios siempre hay esperanza en el Señor. Los versículos 3 al 5 dice, del mismo Salmo, el Salmo 125, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. Es decir, a ver, la figura de la vara es una... Los pastores tenían dos implementos. Están reflejados en el Salmo 23. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Qué es la vara y qué es el cayado? La vara aparece varias veces en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, y la vara implica castigo. ¿Y por qué implica castigo? La vara, nosotros cuando pensamos en una vara pensamos en un palo largo, y esa no era la vara, ese era el cayado. El cayado era una vara larga, arqueada en la punta, que era con la que el pastor guiaba a sus ovejas. Pero la vara era como una especie de mazo, corto, pero grueso y macizo, con el que el pastor defendía a sus ovejas. Es decir, cuando venía un lobo, cuando venía un oso, cuando venía un león, como dice, por ejemplo, se dice de David en la palabra de Dios, cuando uno de esos animales venía y atacaba al rebaño, David utilizaba como pastor, utilizaba la honda y utilizaba la vara. La vara era para golpear con fiereza, con dureza. Se golpeaba con mucha fuerza para matar o para doblegar de dolor a cualquier animal que viniese a atacar el rebaño. Por eso este salmo dice que la vara no reposará, la vara de la impiedad no reposará sobre la heredad de los justos. Sigue diciendo, vuelvo y retomo, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos hacia la iniquidad. Es decir, que las cosas malas que nos ofrece el mundo, este salmo o la palabra del Señor le presenta la figura de una vara. Es como si esa maldad castigara al pueblo. Es decir, cuando la maldad llega al pueblo de Dios y el pueblo de Dios lo abraza, extiende sus manos para asirse de esa maldad, la figura del Salmo nos muestra, es como si el malo, como si la iniquidad golpeara con su vara al pueblo de Dios. Es decir, cuando la iniquidad entra al pueblo de Dios es porque ha sido golpeado, castigado y azotado por la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos, versículo 4, y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Los hijos de Dios pueden sentirse desanimados en muchas ocasiones por el éxito de la iniquidad y de la impiedad de los impíos, y quizás esto hace que se sientan tentados a seguir los mismos pasos de los malos. Veíamos en lecciones anteriores el salmista que decía que hubo un momento en que casi resbalaron sus pies cuando vio que el malo era prosperado y el bueno le iba mal.
Entonces, a los hijos de Dios en muchas ocasiones, al ver cómo el mal prospera y tiene éxito, cómo los malos prosperan y tienen éxito, puede verse tentado el bueno a ir por el camino de los malos. La tremenda estabilidad del monte Sión no puede proteger a los que se apartan del Señor. Eso lo decíamos hace un momento. El pueblo sigue teniendo libertad, obviamente, de elegir entre el bien y el mal. Elegir entre escoger a Dios, la capacidad o de decidir entre escoger a Dios o escoger la vara de la iniquidad, o extender sus manos hacia la iniquidad y apartarse por las sendas tortuosas. El Señor es justo y juzgará a quienes persistan en la rebeldía, y junto con otros pecadores impenitentes recibirán su retribución. Eso es inevitable. El llamado que hace este salmo para el pueblo de Dios para que permanezca inconmovible en la fe y en la confianza del Señor es un llamado que se hace con profunda ansiedad y con profundo anhelo de que el pueblo de Dios permanezca firme como el monte Sión en la confianza del Señor. Es decir, aun cuando no entendemos las cosas que están ocurriendo, aunque a veces nosotros no entendamos lo que ocurre y por qué ocurre de esa manera, podemos seguir confiando en que Dios es bueno. Podemos seguir confiando en la bondad y en la misericordia de nuestro Dios. Y quiero que atiendan a este párrafo del camino a Cristo. En la página 159 a 160 dice: la entrada del pecado en el mundo, la encarnación de Cristo, la regeneración, la resurrección, así como otros asuntos que se presentan en las Sagradas Escrituras, son misterios demasiado profundos para que la mente humana los pueda explicar, o siquiera los entienda realmente. O sea, son demasiado profundos para que el hombre los pueda explicar o los pueda entender de verdad realmente. Pero no tenemos motivo para dudar de la palabra de Dios porque no podamos entender los misterios de su providencia. Por doquiera se ven maravillas que superan nuestro entendimiento. Hay muchas cosas por todas partes. Hay cosas que sobrepasan a nuestro entendimiento. Entonces vamos a sorprendernos de que el mundo espiritual también tenga misterios que no podemos sondear. La dificultad estriba únicamente en la debilidad y las limitaciones de nuestra inteligencia humana. Dios nos ha dado en las Sagradas Escrituras pruebas suficientes de su carácter divino, y no debemos dudar de su palabra porque no podamos entender los misterios de su providencia. Es decir, no poder entender algo no es una excusa para dudar de Dios. Porque yo no pueda entender cómo funciona la física cuántica a plenitud y a totalidad, no significa que por eso tengo que dudar que existe la física cuántica o dudar de los beneficios de la física cuántica. Por decir cualquier cosa, cualquier ejemplo. Porque yo no sepa cómo funciona un sistema solar fuera de mi galaxia, no significa que tenga que dudar que exista ahí, que está ahí y los propósitos por los cuales fueron creadas. A nuestro alrededor hay montones de cosas que quizás no podemos explicar y no por eso tenemos que dudar de ellas. Y nos parece raro que en el mundo espiritual hayan cosas extrañas, hayan cosas que nosotros no podamos explicar. Pues no. ¿Y significa eso que tenemos que dudar de Dios y de su misericordia? No. Aunque hay cosas que no podemos explicar, Dios nos ha dejado suficientes pruebas, como dice este párrafo, como para que podamos confiar en Dios y saber que Él es bueno, que para siempre es su misericordia y que siempre va a estar ahí para ayudarnos, para apoyarnos.
Mis queridos hermanos, les invito para que compartan este video, para que compartan la palabra de Dios con todas las personas a quienes ustedes puedan llegar. Si no te has suscrito al canal, suscríbete y haz parte de nuestra comunidad, de nuestro pequeño grupo que nos reunimos para estudiar la palabra del Señor. Y también, pues obviamente, les invito para que dejen sus comentarios sobre la lección del día de hoy. ¿Qué tal les ha parecido la lección del día de hoy? ¿Qué les ha traído de enseñanza que puedan compartir con nosotros y enriquecer nuestro estudio? Mis hermanos, solo me resta desearles un muy feliz día y a todos que Dios les bendiga.